Vuélvete a Dios. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. 5 formas para entender a Dios desde un jardín. Cuando los seminaristas llegan aquí a la casa de formación, se les da un jardín con una encomienda. La encomienda es cuidarlo, estar al pendiente, velar que aquel jardín no se seque. Y entonces se le dice a los seminaristas: si tu jardín se seca, también se seca tu vocación. Es un tanto exagerado, pero vamos a reflexionar desde ahí. 5 formas para entender a Dios desde un jardín. Primero, en un jardín tiene que haber disciplina. Si no hay disciplina, entonces no hay un horario para regar tu jardín, no hay un horario para trabajar en tu jardín, no hay un horario para cultivar tu jardín, para estar al pendiente. Porque tenemos tantas cosas que hacer que se nos pasa el rato, se nos pasa el día y no trabajamos en nuestro jardín. Siguiente paso: regar el jardín. Todos entendemos que el agua hace que tu jardín esté verde. Y quiero que traigan ustedes a su mente la siguiente imagen. A todos se nos ha encomendado un jardín. El jardín de tu familia, el jardín de tus amigos, el jardín de tus vecinos, el jardín del grupo donde estás, donde tú te encuentras. A todos Dios nos ha encargado un jardín. Siguiente paso para que ese jardín esté verde: podar el jardín. Si todos tenemos un jardín, entendemos que podar es quitarle, cortar las ramas secas, cortar las ramas que están caídas. Y asimismo, en tu familia, tú debes cortar en tus hijos aquello que sabes que los puede dañar, aquellas ramas secas o aquellas ramas que no están bien, las ramas de los vicios, las ramas de no tener un horario para su estudio, de tener un desorden en su cuarto. Tú sabes qué ramas tienes que cortar en tus hijos para que ese hijo sea podado, o en tus amigos, o en aquellos que Dios te ha encargado. El sacerdote tiene el jardín de una comunidad que le ha encargado el obispo, y en esa comunidad tiene que poner en práctica aquello que aprendió en la filosofía y en la teología. Cuarto paso para un jardín: abonar el jardín. Podar no es lo mismo que abonar. Abonar es ponerle tierrita al jardín, porque quizá ya está muy seco o la tierra está muy de petate, muy dura. Aflojar la tierra, ponerle fertilizante. También ese jardín que Dios te ha encomendado, que bien puede ser tu familia o otras personas, estamos llamados a podarlas, pero también, como dice aquí, abonarlas. ¿Y abonar qué? Abonar en tus hijos significa cultivar esos buenos valores que tú quieres que tus hijos tengan, que sean trabajadores, que sean hombres respetuosos, que no sean hijos groseros, que no sean hijas pues que anden mal, que sean hijos que estudien. Y por último, cuida tu jardín de las plagas. Cuida tu jardín de las plagas. Ese jardín que Dios te ha encomendado, cuídalo, que no entren los vicios ahí. Porque las plagas en un jardín, cuando menos acuerda uno, ya están metiéndose,
dañando, cortando las ramitas, secando tu jardín, dañándolo. Y es necesario estar al pendiente de las plagas. Por eso la disciplina, por eso la constancia, por eso el velar por tu jardín, por eso el estar cuidando tu jardín. Porque no sabemos en qué momento se pueden meter las plagas. Hoy la palabra de Dios nos dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Dios vino a purificar este jardín en las personas. En tiempo de Jesús, aunque tenían la Torá, la Sagrada Escritura, pero la habían tergiversado, la habían malentendido, y la persona era vista como alguien que cuando estaba pasando una enfermedad o estaba sufriendo algo, era un castigo de Dios. Y Jesús viene a darle plenitud a la ley, a ponerle en su lugar, a poner en práctica cada uno de estos pasos para que ese jardín de la palabra volviera a reverdecer, volviera a echar sus brotes. Y por eso dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a purificarla, a cultivarla, a podarla, a abonarla, a darle sentido, a darle rumbo. Les invito a esto: cuiden sus jardines, porque Dios se los ha encomendado, y esa encomienda tenemos que estar bien al pendientes. Oramos por el seminarista Juan Luis, que fue quien nos leyó el Evangelio el día de hoy. Él está en segundo de teología. Pidamos a Dios para que sus respuestas sean generosas en esta vocación a la que ha sido llamado. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También quiero invitarlos. Hoy iniciamos las jornadas culturales, hoy miércoles, aquí en el seminario, y están todos y todas invitados. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos. Por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Que así sea.